lo dijo en la primera hora. Bueno, seguimos, 7:09 de la mañana. Esta es la última semana del año. Hoy es miércoles 28 de diciembre, día además de los Santos Inocentes, pero no es inocentada, ¿no? Lo que estamos haciendo acá, ni el comentario ni las entrevistas que vamos a tener. Es momento y aprovechar, porque este es nuestro último miércoles del 2022, y ustedes saben que los miércoles lo destinamos para tener una tertulia, un panel, un debate sobre los temas de la gran agenda nacional, y hoy corresponde hacer una valoración con nuestros invitados, con Belkis y quienes habla, sobre probablemente cuáles son los hechos más destacados del 2022 y cómo cerramos el año, ¿no? ¿Qué ha marcado este 2022 desde la óptica de nuestros invitados? Agradezco a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, a Carolina Ávila Nieto, desde el Austroecuatoriano, docente académica, especialista en materias de comunicación política, y a Carlos Coronel, igualmente consultor político, los tres enlazados con nosotros vía telemática. Quiero agradecerles a los tres por la gentileza de acceder a esta invitación, por cierto, para compartir en este espacio con nuestra audiencia sus visiones sobre cómo cerramos el año. Quiero empezar con Paulina Recalde, que además vamos a ver si tiene algunas cifras calientitas por ahí, o tal vez recapitulamos las últimas de Perfiles de Opinión. Pero, ¿cómo cerramos el año en materia del trabajo que hace Perfiles de Opinión sobre la situación de la política, sobre la situación del país? Paulina, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día Fabricio, Belkis, Gabriel, Carlos, gracias por la invitación. Estamos justo corriendo en esta semana una investigación en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, por lo que me voy a referir entonces a los datos que tuvimos hasta noviembre. Pero ya que estamos haciendo una evaluación del año, lo que cuenta es siempre cómo se comporta la tendencia, Fabricio. Y en ese sentido yo quisiera mencionar 4 grandes ejes que me parece que podrían más o menos marcar cómo se ha dado este 2022. Lo primero que me parece fundamental es que se ha exacerbado el pesimismo de la población. 92% siente que vamos por el camino equivocado. Además, a esto se suma la sensación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis de seguridad. Si pensamos que el 91% de Quito, Guayaquil dice sentirse inseguro. Esto en el marco de estado de ánimo. Se conecta bien con la crisis de confianza institucional si pensamos que el Estado cierra con solamente 12% de confianza, y que además esta crisis ha tocado cimientos cuando afectó en este año también la confianza en la Policía Nacional, que tuvo la peor baja de confianza de toda su historia, llegando a 17% solamente después del femicidio de María Belén Bernal. Se suma y se conecta además la pérdida de 22 puntos en la aprobación a la gestión del presidente de la República durante este año, para cerrar hasta noviembre solamente con 12% de credibilidad, y además pasar a ser considerado en cuarto lugar como uno de los principales problemas del país. En este sentido, me parece que hay que colocar que la seguridad pasó a ocupar un primer plano cuando el 60% lo menciona como principal problema, que los temas económicos están, pero que esto es más crítico cuando digo que si esta pregunta yo la hago abierta a la población, ¿de cuál siente usted que son los principales problemas? Si me mencionan al presidente en cuarto lugar, significa entonces que aquel que está destinado, que aquel que fue electo para resolver los problemas, no solamente que no se siente que lo resuelve, sino que se percibe que él mismo es un problema. Con esto me parece que podemos hablar del marco general y decir, como último elemento, que además el país vive una crisis de alternativas, una crisis de oposición. Si pensamos que hasta ahora no está clara si es que las organizaciones políticas y los movimientos que fueron electos para hacerle oposición al gobierno, realmente tienen intención y tienen vocación de hacer oposición. Crisis de representatividad, entonces, con un paréntesis, un rotundo paréntesis en junio, por la gran movilización que vivió el país y porque sí hubo representación en ese momento a partir del movimiento indígena y la CONAIE. Paulina, solamente una precisión. El presidente durante este año ha perdido 22 puntos en su calificación. Es correcto, entre que arrancó este año y la edición de noviembre, digo, porque la de diciembre la estamos corriendo en estos momentos. Ya, y un añadido, esa pérdida de 22 puntos en estos 11 meses, ¿es normal si hacemos una comparación, aunque sea odiosa pero necesaria,
con otros mandatarios, con otros periodos, digamos, dentro del desgaste natural que puede tener un ejecutivo? ¿Es normal o ha sido muy acelerada, muy lenta? No, ha sido muy acelerado si pensamos en no solamente este año, sino desde el arranque de su gestión. No solamente que son las cifras críticas, si además añadimos la del 12% solamente que cree en el presidente de la República, sino el arranque. Si tú arrancas con cifras, en el caso de la gestión, de alrededor del 80%, y al cabo de tan corto periodo, porque 2 años es un periodo corto, tienes el 13%, te da muestra de que no ha sido este año solamente, sino que el periodo completo de gestión muestra un desgaste muy acelerado y muy profundo, y la pregunta es, ¿con qué capital entras a los siguientes años de gestión? Ya es muy bajo realmente el techo que tienes si es que perdiste todo esto en esta primera mitad del periodo de gobierno. Correcto. Caroline Ávila Nieto, bienvenida, muy buenos días. Todo esto que ha señalado Paulina Recalde, podríamos decir que es fruto del manejo político visto de manera integral y de lo debilitado de nuestro sistema de justicia. ¿Cuál es su balance? Muy buenos días, Belkis, Fabricio, y por supuesto un saludo muy cariñoso a Paulina y a Carlos, los compañeros de Un Cartel de Lujo. Muchas gracias por la invitación. Me parece que hay algunas responsabilidades como para poder ir reflexionando, tejido, para iniciar esta bonita conversación. Yo miro esto desde la parte de la comunicación principalmente, pero no se puede negar el correlato que la comunicación normalmente resulta ser. Es un correlato de lo político. Entonces, aunque muchos podrían decir que hay que inventar en comunicación, yo no estoy de acuerdo con eso, porque no guarda luego una coherencia, una consistencia, y la pérdida de credibilidad, la pérdida de la aprobación son evidentes. Entonces, sí, es verdad, en mayo el presidente mencionó al inicio de su discurso, la Informe a la Nación, que habían tenido problemas de comunicación y que esa austeridad en materia comunicacional iba a ser corregida porque habían muchas cosas que se habían hecho y que no se habían comunicado. En este año ya llevamos con el tercer secretario de comunicación en este año, y sin embargo los números todavía no logran reaccionar. Habrá que ver qué pasa en diciembre. Sin duda siempre habrá un efecto quizás medio rebote, en fin, porque al final del día hay otros ánimos en el mes. A paréntesis, Paulina, agradezco que tengas datos de Cuenca en algún minuto. Uno siempre en Cuenca lamenta mucho no tener buenas cifras, así que me alegra mucho que puedas levantar información también en nuestra ciudad. Cierro el paréntesis. En materia comunicacional, sin duda todavía hay saldos en contra, y la evidencia está en esta falta de poder ilusionar, la falta de optimismo que tampoco el gobierno ha sido capaz de inyectar, y peor todavía si el gobierno resulta ser parte del problema. Yo siempre comparo con lo que sucedió en los primeros 3 meses de funciones, y que no logró el gobierno y continuar con esa idea. Los primeros 3 meses el gran tema fue la vacunación. Entonces, cuando existe una agenda bien clara, un solo objetivo, la comunicación fluye sin mayor dificultad. Y una vez que la vacunación comenzó a fluir, nuestra pregunta desde el análisis siempre fue: ¿cuál es la agenda post-vacunación? ¿A qué se va a enfrentar el gobierno después de este primer gran desafío que era concentrado como gran preocupación? Esa agenda post-vacunación nunca se logró establecer con claridad, no se logró implantar en la gente, tampoco, por supuesto, en la gestión política, y estas son las consecuencias que vemos en este año 2022, que termina siendo un año con poca trascendencia en lo político, en lo comunicacional, y que evidentemente se refleja en los números que Paulina acaba de mencionar. Correcto, Caroline, y voy igualmente con la valoración de Carlos Coronel desde su análisis. Estas cifras que dice Paulina Recalde, ¿no? Esta pérdida de 22 puntos en lo que va del año. La prioridad de los ecuatorianos, la seguridad. Y en cuarto lugar, el problema es el presidente, que este también es un parámetro que llama la atención. Carlos Coronel, bienvenido, buen día. Cordial saludo, Fabricio, muchas gracias por la invitación. Un saludo también para Belkis y por supuesto para Paulina y Carolina, con quien compartimos esta conversación. Interesante inquietud. Miren, yo creo, un poco acogiéndome a las
primeras intervenciones, ¿no es cierto?, que sirven de base para lo que uno puede ir comentando. Que si tuviéramos que definir en una sola palabra este año, la palabra ya no es incertidumbre, sino temor, en la suma de estas consideraciones que han planteado Paulina y Carolina, ¿no? Para empezar, pensando en las cifras, creo que hay que compararle a las cifras del presidente respecto de las mismas cifras del presidente. Cuando el presidente Guillermo Lasso ingresaba a su mandato, el 61% de los ecuatorianos, después mayo de hace 2021, si no me equivoco, el 61% de los ecuatorianos consideraba o estimaba o esperaba, ¿no es cierto?, tenía un nivel de esperanza sobre la gestión del presidente. Sobre ese 61% es que ha tenido esas contracciones. Y claro, poniéndolo en criollo, la caída es más dura si es que estás más arriba, ¿no? Ese es un primer elemento. Y luego, pensando en la comunicación, esta austeridad de comunicación que refería Carolina, en realidad creo que es el resultado de una austeridad del gobierno, de una austeridad política, ¿no? Por ejemplo, creo que una de las inquietudes que hay que resolver en términos de la gestión política del gobierno es saber si se ha definido, si se ha encontrado respuesta o se ha hecho la pregunta de qué significa el encuentro para los ecuatorianos, qué significa ser el gobierno del encuentro, entre quiénes es ese encuentro, ¿no es cierto?, con quiénes se van a encontrar los ecuatorianos, en qué momento, cómo se va a explicar ese encuentro. Y a partir de eso creo que se devienen un conjunto de síntomas o de resultados de esa gestión como tal gubernamental. Pensando en eso, esa gestión hacia atrás tiene por supuesto una comunicación, pero la comunicación resulta de algo. Y si pensamos, por ejemplo, que hasta mitad del año 2022 había instituciones que tenían el 10% de ejecución presupuestaria, pues sin duda la presencia, ¿no es cierto?, la voluntad de ejercer el gobierno se disminuye, se ve opacada, y por supuesto eso entra en las valoraciones que tiene la ciudadanía respecto o las percepciones, ¿no es cierto?, que medimos quienes hacemos la investigación de opinión pública. Ahora, yo quisiera agregar a esas cifras, ¿no es cierto?, que siempre son relevantes y que además particularmente de Paulina respetamos mucho como colegas, porque sabemos que es una empresa seria. Quisiera agregar una lectura más cualitativa, y es que cuando esa consideración de esperanza, ¿no es cierto?, cuando hay un estado de ánimo más pesimista que optimista en el país, cuando en efecto la data real, ¿no es cierto?, más allá de la opinión pública, de las percepciones, la data real te dice o te indica que hay problemas en la generación de empleo, te indica que hay problemas de seguridad, la incertidumbre se convierte en temor, pero además la crisis institucional sufre una mayor intensidad. ¿Por qué? Porque no le está gestionando resultados de la ciudadanía y porque no se convierten las instituciones en un vocero confiable y certero para la ciudadanía. Cuando usted habla, Carlos, perdón, cuando usted habla de la crisis institucional, y eso también les voy a preguntar ya mismo a ustedes más adelante, pero a ver, tenemos un año en donde 5 instituciones no tienen una cabeza titular: Consejo de la Judicatura, Superintendencia de Bancos, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y Contraloría General del Estado. Tenemos los líos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tenemos el hecho de que ese organismo, el Consejo, a inicios de año no renovó parcialmente las instituciones de la función electoral. El hecho de que en la Asamblea Nacional muchos sentimos de que el Parlamento no está sintonizado con los temas que realmente nos interesan al común de los ciudadanos. ¿A eso se refiere usted, Carlos? Sí, en definitiva, cuando una institución o un conjunto de instituciones no cumplan sus objetivos y no generan certezas ni de gestión ni de vocería, es decir, de comunicación a la ciudadanía, hay una crisis institucional, ¿no? Y creo que hay algunos síntomas. Pongamos, por ejemplo, los síntomas más evidentes de la relación ejecutivo-legislativo. Tenemos a mayo la destitución de la presidenta de la Asamblea, que no es, digamos, una cuestión así muy cotidiana, ¿no? No es muy cotidiano que en el conjunto de las instituciones democráticas, de las relaciones sanas y serias entre las entidades políticas y los poderes del Estado, esto suceda con mucha facilidad y mucha recurrencia. Tenemos un paréntesis importante que lo citaba Paulina en junio, que este país se pasó 17, 18 días en paro, tuvimos 8 fallecidos, entramos en unas mesas de diálogo, de la cual, si bien a 10 mesas de diálogo, si bien hay unos informes, unos resultados, ¿no es cierto?, hay 218 acuerdos, todavía no se han gestionado los resultados de esos acuerdos, no se han operativizado los resultados de esos acuerdos. Entonces, sin duda, creo que hay una crisis institucional. Cuando tenemos
que 3 provincias en el último trimestre o cuatrimestre entran en problemas de seguridad graves y tienen que entrar en una lógica de estado de excepción como Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo, sin duda hay una crisis institucional. Y esa crisis institucional pues implica, por supuesto, una necesidad de resolución, y creo que por allí podemos ir también pensando en lo que se viene para el 2023. Y otro elemento, ya para no alargarme tanto, de esa crisis institucional son los efectos de esta relación ejecutivo-legislativo, entre otras, que entran en una lógica de aprobación, veto, lo que tú referías, Fabricio, al empezar este programa, ¿no es cierto? Esta relación tan azarosa que mantienen respecto de determinadas leyes, en principio la ley de inversiones, más allá del tema del aborto, la reforma tributaria que se veta, que no se veta, etcétera, y que tiene además como consecución o como consecuencia final una operación política electoral, que es la consulta popular. Si las instituciones estarían, digamos, realizando su trabajo, si estarían resolviendo los problemas que la sociedad y, por supuesto, el gobierno necesita resolver, seguramente no necesitaríamos entrar en una lógica de consulta popular para buscarles soluciones. Correcto. Paulina Recalde, hasta este tramo hemos analizado la gestión gubernamental, el manejo comunicacional, ambos aspectos duramente criticados y que han provocado en cierta medida o en gran medida esta crisis institucional que vivimos como país y a la que hacía referencia Carlos Coronel. Fruto de todo esto, el gobierno a lo largo de este año y desde inicios, digamos, de su mandato ha enfrentado escenarios complejos. Sin embargo, diríamos que al cierre del 2022 el gobierno no ha aprendido nada. Yo no sé si se trata de un tema de aprendizaje, y yo creo que se trata fundamentalmente de un tema de vocación de gestión. Después de junio, uno diría que llegó a un límite en términos de las demandas, en términos de la contradicción, en términos de la conflictividad, y el resultado, las mesas, como decía hace un momento Carlos, uno podría haber pensado que iban a tomar una forma para canalizar y para generar otro tipo de vínculo, por lo menos con las organizaciones, tal vez no con el conjunto de la oposición, pero por lo menos con las organizaciones encabezadas por la CONAIE. Sin embargo, lo que ha sucedido de allí en más es que tenemos declaraciones sobre que los acuerdos no se cumplen, sobre la insatisfacción con el haber llegado o no a las medidas que se demandaron, pero sobre todo lo que atraviesa esto es el modo en el que se trata a la oposición. Si llegaste a junio con una organización como la CONAIE haciéndote frente de esa manera, no solamente por los 18 días de movilización, sino por el grado de representación que la población mostró que tenía en esas demandas y en ese liderazgo, uno diría que gestionas o piensas a la oposición de otro modo, pero en adelante la persistencia de llamar a la oposición, incluida la CONAIE, incluidas las dirigencias, no solamente como desestabilizadores, sino que ya en el último periodo también como narcopolítica, te da cuenta entonces de cuál es la vocación, voy a decir, democrática del gobierno. La incapacidad de procesar la oposición de donde venga. Y digo, si es que junio no fue una muestra suficiente de hasta qué punto puede llegar la conflictividad, si después de ello no hay un distinto procesamiento, entonces ya no es un tema de aprendizaje, sino es un tema de elección, es tu opción. Ese es el modo en el que quieres gobernar, ese es el modo en el que entiendes la política, es el modo en el que entiendes la oposición. La consulta popular es una iniciativa política. No podría hablar de cuáles pueden ser las consecuencias reales de las preguntas e incluso de un eventual triunfo en algunas de las preguntas. Pero es una iniciativa. Permeando esta iniciativa, tú podrías haber optado por revitalizar la relación con la ciudadanía, provocar cercanía con otros aliados, que es lo que en su momento hizo el expresidente Moreno. Sin embargo, la persistencia es la de partir otra vez aquellos que están conmigo como los virtuosos y aquellos que están en contra de las preguntas como la narcopolítica, para englobar, aunque hay otros términos que se está utilizando. El tema no está entonces en englobar a los actores políticos que se oponen a la consulta, sino al que quiere votar que no. Y la población tiene el derecho
de elegir votar de determinada forma en la consulta popular, si arrancas advirtiéndole que si no estás con la consulta popular es porque estás con el narcotráfico, con la narcopolítica o con aquellos, con los extraditables, decía algunos de los actores políticos ligados al gobierno, lo vi en las redes, los extraditables son los que están en contra de la consulta popular. Entonces la pregunta es, ¿cuál puede ser la acumulación política de esta iniciativa política y democrática? ¿Cuál puede ser la consecuencia? ¿Cuál puede ser la acumulación? Si de entrada tú le estás hablando al electorado que se opone o al que está pensando siquiera cómo votar en la consulta, le estás hablando ya en términos de narcopolítica y extradición. Usted está abordando ahí la relación del gobierno con los sectores de oposición. Le pregunto, Paulina, entonces, esto del gobierno del encuentro, que ha sido la marca que ha pretendido posicionar el presidente Lasso, no es tal, y no es tal porque no se ha sabido procesar adecuadamente las posturas de los sectores de oposición. No se ha dado este vínculo, esta mínima operación estratégica con la oposición, porque no se espera necesariamente encuentro con la oposición, pero una mínima operación estratégica. Ha sido una operación extremadamente errática. En su momento escuchábamos, por ejemplo, al presidente de la República decir que va a actuar como si la Asamblea no existiese, y a la par el ministro Jiménez, que creo que más malabares ha hecho por tener algo de gestión política, decía que van a hablar con todas las bancadas. Entonces, eso es una parte del modo en el que piensas a las fuerzas políticas, a los movimientos sociales, a la oposición en general, a la relación con el otro. Pero no pasa solamente por cómo te relacionas con los actores políticos, con la ciudadanía. Escuchamos a más de un vocero, para hablar sobre todo de quienes ejercieron la Secretaría, a quienes ejercen incluso la Secretaría de la Comunicación, hablar de esta vocación pesimista de la población, como si fuese un acto de voluntad sentirse más o menos tranquilo, más o menos optimista con el país cuando estás viviendo 9 masacres, cuando estás viviendo más de 400 muertos, cuando 91% decía yo se siente inseguro, cuando más del 60% en su momento nos dijo que su principal temor es que lo maten, cuando 38% dice que ha pensado en irse del país por el problema de la inseguridad. Entonces no le puedes decir al ciudadano que es un tema simplemente de pensar positivo. Digo esto para reforzar que no es solamente el modo en el que tú piensas tu relación con los actores políticos, es el modo en el que tú piensas tu relación política con el otro, y el otro también es el ciudadano. Si al ciudadano le tratas de este modo, que ya no es ni siquiera falta de contención, que es lo que más necesita ahora la población, sino que es un modo de agredirlo, subestimar sus temores, decirle que cambie el chip. Es un tema casi de voluntad o de coach. Me parece que ahí está el problema, ahí radica el problema. Entonces respondo a la pregunta de Belkis, no es un tema de aprendizaje o no, es un tema de cómo persiste esta vocación política, este modo de pensar el gobernar, este modo de pensar al otro, sea este el organizado o sea este el ciudadano, el elector. Correcto, Caroline. Paulina también dijo lo siguiente, que se trata de una incapacidad de procesar la oposición de donde venga. ¿Cómo lo mira usted? Yo quiero, antes de ir a esa parte de la pregunta, me gustaría recoger lo que acabé de escuchar. Es como para solamente ponerle un ejemplo desde la pedagogía, desde la docencia. Si existiese un terremoto, este momento, otro 2016, no le dijeras a la gente, pensemos en positivo, esto también va a pasar, hay que entusiasmarse con las buenas oportunidades que podemos tener. No, ¿verdad? Lo que fueras es inmediatamente a apoyar, a generar espacios de contención, a gestionar esa crisis y a dar soluciones concretas e inmediatas, ¿no es cierto?, que puedan aliviar ese dolor. En este momento, según unos datos que estoy revisando, más de 1,000 personas han fallecido en este año 2022. Las cifras en el 2021 por asesinatos, han fallecido por asesinatos, han sido asesinados. En el 2021 esta cifra no llegaba a los 700 en esta fecha. Entonces, uno puede darse cuenta solo con un dato de asesinatos. No miremos el problema de cárceles, que esa es otra historia. Sin embargo, evidentemente la gente está viviendo una situación muy difícil como para poder solucionar solamente con
pensemos en positivo, ¿no? Solamente quería poner un ejemplo a lo que acaba de mencionar Paulina. Y coincido también con ella sobre la lectura de la oposición. Ahora, si bien es cierto, el gobierno tiene un rol importante de relacionamiento con el otro, y este otro, pues hablemos del actor político oposición como tal. Y sin duda no lo ha hecho bien, ha sido errático, y ahí tú tienes, por ejemplo, el indicador sobre credibilidad en este país, en este gobierno en particular, es bastante baja, y a buena cuenta de las declaraciones que el mismo presidente, el mismo mandatario dice, pero también en cierto modo sobre esta errática situación con el nivel legislativo y con los partidos políticos de oposición. Es decir, hay buena responsabilidad en el gobierno, no le digo que no. Sin embargo, también la oposición se ha encargado de no entusiasmar, de no convocar, de no movilizar. Es decir, en este minuto, si usted va y ve lo que está pasando en las seccionales, en las elecciones para alcaldía, para prefectura, existe todavía alta indecisión, existen todavía campañas que no logran insertarse con la preocupación de la población. Entonces, los partidos políticos, los movimientos políticos, las fuerzas políticas no logran tampoco tener una muy buena conexión con el votante, tampoco hacen un espacio de oposición. Este gobierno la saca barata, la digo, o sea, enfrente a una tan baja aprobación, frente a una tan baja credibilidad, considerándose el mismo presidente parte de los distintos problemas que la población tiene. Es la oposición que tampoco permite tener un escape, una solución, un diálogo con el cual se pueda generar un proyecto. ¿Cuál es el proyecto de la Asamblea? ¿Cuál ha sido la agenda de la Asamblea? ¿Qué propuestas se han dado en el año 2022, por ejemplo? Entonces, no hay, o sea, yo al menos no la veo, salvo la reacción típica a aquellos temas de la agenda en donde mayor pugna hay, porque en donde no hay mayor complicaciones, que bien que se aprueban los temas que el Ejecutivo envía, pero en aquellos en los que sí hay pugna, pues obviamente que ahí sí les gustan esos titulares a la Asamblea. Pero en general no ha habido una propuesta que permita hacer una suerte de contestación a la agenda del Ejecutivo. Entonces, sí es verdad que el Ejecutivo no ha atendido los puentes adecuados con la oposición, pero también me parece que hay una deuda pendiente en las fuerzas políticas de este país. ¿Coincide con esa visión, Carlos Coronel, sobre esta deuda pendiente de las fuerzas políticas, para no hablar solamente del Ejecutivo? Porque está claro que de las dificultades no hay un solo responsable, hay varios corresponsables. Carlos Coronel. Sin duda, es decir, cuando por ejemplo se revisan las cifras de calificación del legislativo, es notorio que el gestionar de la Asamblea como tal no es satisfactorio para los ecuatorianos. Y los resultados de esa legislación, como hemos visto, son una relación muy tortuosa, muy azarosa entre el Ejecutivo y el Legislativo, y lo mismo se desprende hacia las otras funciones del Estado, ¿no? Por ahí hay, por supuesto, siempre acciones, actividades, planes, programas, proyectos que en alguna medida se salvan de esta consideración, pero en el conjunto de las circunstancias, al menos de este año, de este último periodo de gobierno, vemos que las instituciones en general, y por lo tanto las instituciones políticas, tienen problemas de satisfacer las expectativas de la ciudadanía. Sin duda, coincido plenamente en lo que refiere Carolina Fabricio. Y con esa visión, ya, ¿hacia dónde vamos y cómo cerramos el 2022, Carlos? Bueno, el 2022, vamos primero por la data dura, ¿no? Tenemos, como se refería, en términos generales, problemas de ejecución presupuestaria. Las cifras, digamos, de análisis hasta mitad de año daban cuenta de problemas significativos en algunas instituciones. Eso obviamente es una ejecución variante, por lo cual podría resultar que en efecto a final del año se hayan mejorado esos indicadores. El tema es que cuando una institución se ve muy forzada a invertir su dinero, a generar gasto en poco tiempo, pues suele reducirse la calidad y la efectividad de lo que está gestionando, sobre todo si estamos gestionando y estamos hablando de política pública. Luego, creo que sí hay una incertidumbre muy fuerte respecto de la reforma tributaria, que no es poca cosa en este país, ¿no? Entre otras cosas porque nos encanta hacer reformas tributarias. Así deberíamos hacer un concurso entre reformas tributarias y consultas populares. Ahí
seguramente algún premio nos vamos a llevar a nivel internacional, nos encanta hacerlas, y estamos ahora en esa disputa, ¿no? De la derogación o del veto a la derogación. Eso. Luego, en términos ya políticos, creo que con lo que hemos comentado acá con Paulina, con Carolina y con las inquietudes que plantean Fabricio y Belkis, es notorio que el gobierno ha seleccionado una forma de hacer la política. Cuando referimos, digamos, quienes investigamos la opinión pública, ¿no es cierto?, los datos de esperanza, de calificación, de gestión, de problemas que tiene la ciudadanía, yo siempre me pregunto, ¿será que al gobernante, ¿no es cierto?, al equipo de gobierno, le interesan estos números? Y casi siempre me respondo, capaz no, porque evidentemente no se evidencia que hay luego una estrategia de gestión, una estrategia de comunicación que apuntale, ¿no es cierto?, o permita modificar ese comportamiento de la ciudadanía. O sea, para mí, a propósito de lo que dice Carlos, es inevitable transportarme en la máquina del tiempo al gobierno del presidente Gutiérrez, cuando decía que él no creía en las encuestas, sino en aquellas de carne y hueso, Carlos. Sí, bueno, yo voy como 20 años haciendo investigación y todavía no descubro la diferencia entre una encuesta de carne y hueso, porque bueno, nosotros investigamos es con personas. Pero sí, digamos, no utilizar las herramientas para la gestión pública, para la gestión política, las herramientas que te da la ciencia, ¿no es cierto? Por eso hay personas como Paulina, como Caroline, como muchos otros colegas que nos dedicamos a investigar y tenemos herramientas científicas para hacerlo. Digo, echar de menos de eso me parece bastante considerable y llamativo. Pero bueno, ese no es en todo caso el objeto de la conversación. Sí creo que el gobierno ha optado por una forma de hacer política, ¿no? El asunto es que es legítimo, además, no sé si democrático, si es legítimo, optar por una forma, por una metodología de hacer política. El asunto es si eso está resolviendo los problemas de la ciudadanía. Yo veo que no. No solamente por mi percepción, sino por los datos que acompañan esta opinión, este comentario y por supuesto esta conversación. De allí, y no sé si ya querramos entrar en esa parte de la conversación, creo que entre otras cuestiones lo que se demanda para el siguiente año y en general para lo que resta del gobierno del presidente Guillermo Lasso es ver si en efecto se logra establecer alguna relación con el legislativo, pensando sobre todo en que, claro, la gestión de gobierno va a requerir y sigue requiriendo de legislaciones específicas, ¿no es cierto?, de actos específicos o de leyes específicas para resolver su propio plan de gobierno. Uno. Dos, en el medio de esto tenemos también una relación con los gobiernos seccionales. De hecho, como indicaba Carolina, estamos embarcados en una elección de gobiernos seccionales. Esa relación tiene que tener también un adecuado manejo, ¿no? Un buen urbanismo genera buena calidad de vida y un mal urbanismo genera mala calidad de vida. Es una cosa que también tiene que considerarse para lo que sigue en el periodo de gobierno y concretamente para el 2023, porque nos vamos a inaugurar en el 2023 con esas elecciones, ¿no? Y con, entre comillas, la contaminación o no que esas elecciones tengan, por ejemplo, respecto de la consulta popular. Y finalmente, creo que para inaugurar ese 2023 es también importante que los acuerdos que se gestionaron en las mesas de diálogo, ¿no es cierto?, del gobierno con los sectores de representación popular, concretamente con AYE, esos 218 acuerdos sean transparentados y sean ejecutados o sean operativizados y la sociedad pueda ver que en efecto, si es que todos los otros mecanismos fallaron, ¿no es cierto?, es decir, la relación con el legislativo falló, la operación política de los distintos ministros de gobierno han fallado. Si el mismo gobierno, digamos, no logró encontrar, el gobierno, la sociedad y la oposición, por supuesto, no han logrado encontrar los mecanismos de resolución como para meternos en una paralización importante de 18 días. Y esa paralización no es solamente un paréntesis, ¿no?, sino que además depresiona a todos los sistemas, desde los sistemas más logísticos hasta la misma política. Estamos entrando casi en una lógica de supervivencia y eso, digamos, no es el estado adecuado de ninguna sociedad. Entonces creo que si hubo un esfuerzo de gestionar esa conversación y de generarle resultados de esa conversación, ese esfuerzo tiene que tener unos resultados, a pesar de que sabemos, por supuesto, que hay ahí un resultado que le fue esquivo tanto a la CONAIE como al gobierno, que es concretamente el asunto de subsidios. Creo que con eso podemos empezar a abordarlo del 2023. Nada más para acotar en lo que tiene que ver con la confianza en las encuestas, hay que recordar cuando en octubre pasado en una entrevista el presidente Lasso decía que solo cuando era candidato le preocupaban las encuestas, ¿no? Claro, hablando de lo que dice Carlos. Déjenme hacer una pausa, no se vayan a desconectar. Está interesantísima la charla, pero tengo que cumplir con un compromiso publicitario. Y al regresar seguimos hablando en la segunda y última parte con nuestros invitados Paulina Recalde, Caroline Ávila Nieto y Carlos Coronel.
Recalde, aquí en A Primera Hora por Sonorama, evaluando 2022. Volvemos. Seguimos 7:47. Le envío un abrazo a Sebastián Jarrín, que está en sintonía, y me dice, entiendo que hay un pesimismo exacerbado. Sin embargo, ¿cómo entender que según una encuestadora, Imacén dice, el presidente ha mejorado en el último semestre, al menos cualitativamente? Me envía dos imágenes de esa aparente mejora del presidente. Yo sé que Paulina Recalde no habla de la competencia, pero sí sería bueno escuchar a Paulina sobre si efectivamente, pese a este declive de 22 puntos que decía, hay algún tipo de convalecencia en la imagen del presidente cualitativamente hablando en el segundo semestre. Paulina. No conozco el trabajo de Imacén que cita el oyente. Para comentar cualquier estudio habría que saber la ficha técnica y qué pregunta se hizo. No sé a qué se refiere con cualitativamente, si se trata de una encuesta, de un estudio cuantitativo, ¿no? O si se trata de grupos focales, por lo que dice cualitativamente. En cualquier caso, la evolución, insisto, que lo que cabe siempre analizar cuando se habla de cifras es la tendencia. Lo que he mostrado yo es esta pérdida de 22 puntos en este año. Carlos comentaba también desde dónde partió el presidente de la República cuando arrancó su mandato. Si miramos la evolución de las cifras de estado de ánimo, de credibilidad, en fin, me parece que el conjunto de los indicadores da cuenta de el deterioro no solamente en gestión, en credibilidad. Que se mencione al presidente de la República como un problema, me parece que es un indicador mucho más revelador que cualquier otro. Entonces podría ser que en diciembre, esto también lo mencionaba hace un momento Carolina, en diciembre puede ser que tenga algún movimiento favorable, porque en diciembre es un mes excepcional en términos de estado de ánimo. Además venimos del Mundial y claro, fue un periodo muy largo en el que todos estuvimos viendo otra cosa y salimos con otro estado de ánimo. Entonces es habitual que en diciembre tengan un movimiento irregular las cifras y podría ser que tenga un incremento. Yo creo que de algunos puntos probablemente, estoy simplemente especulando, pero la pregunta es, supongamos que tuviese un incremento de 3 puntos en gestión, en credibilidad del presidente de la República. ¿Cuánto puede modificar todo esto que hemos descrito en términos de confianza en el Estado, de confianza en las instituciones, de pesimismo, de intención de irse del país, de sentirse inseguro? Parece que muy poco. Entonces creo que hay que mirar el conjunto de los indicadores para saber y decir que el deterioro en los últimos 2 años, y yo creo que ya podemos hablar de un ciclo si juntamos los últimos años del periodo de gobierno del expresidente Moreno y estos que estamos viviendo. Estamos viviendo un ciclo de un deterioro sin precedentes, y sin precedentes porque, y aquí me conecto con lo que decía Carolina hace un momento, que concuerdo, hay una crisis de alternativas, como yo decía también al arranque, una crisis de alternativas porque por esta falta de claridad en las fuerzas de oposición. Esta falta de claridad pasa un saldo negativo también al conjunto de la operación política, a la forma en la que se piensa el futuro del país. Esta crisis de representación no significa que la población no vaya a votar por estas fuerzas políticas en las próximas elecciones seccionales, pero la pregunta es cuán contenido, cuán representado y cuánto de visión alternativa se está construyendo. Si estamos coincidiendo que hay una crítica al modo en el que se está gobernando, si estamos diciendo que el modelo ha llegado a un tope. Creo que junio nos mostró que el modelo ha llegado a un tope. Pero ¿cuál es el modelo alternativo que se está planteando? Y el saldo, sobre todo del último semestre, es muy crítico, porque en junio decíamos 62% se sintió representado por las demandas de la CONAIE, 41,9% de credibilidad de Leonidas Issa. ¿Qué camino y qué forma ha tomado eso? Esa es una pregunta. Las organizaciones políticas, para hablar del legislativo, en su momento, también en junio, llegaron a su punto más alto de impugnación cuando invocaron el 130. La pregunta es qué ha pasado en el último semestre cuando las operaciones, la relación entre ejecutivo y legislativo es tan opaca que, bien preguntaba Belkis al inicio, hay mucha responsabilidad, además de lo que creo que ya difícilmente podemos hablar de sistema de justicia. Creo que podemos hablar de jueces bajo la manga.
es tan opaco que lo que tenemos es siempre la posibilidad de que el juez de algún cantón resuelva a favor de 3 actores y que otros 3 puedan tener otro juez más bajo la manga para resolver eso. Entonces, ni siquiera es una pugna institucional, no es una puja ejecutivo-legislativo, no es una puja de organizaciones políticas. Son kioscos alquilando jueces en operaciones extremadamente opacas para incidir mínimamente y de acuerdo a la conveniencia de esos actores por 1 semana, por 2 semanas, pero finalmente no solamente que estamos ya en una circunstancia de transitoriedad en las autoridades, sino que estamos ante esto de jueces bajo la manga con la posibilidad de modificar las condiciones no institucionales, ya porque creo que es difícil hablar de instituciones, sino las operaciones y las incidencias mínimas, minúsculas, de 3 actores hasta que otros 3 reaccionen. Entonces, en este conjunto de crisis, creo que es difícil poder hablar de que ha mejorado la confianza o ha mejorado la situación del presidente de la República. Creo que hay que ser muy enfáticos en decir que el deterioro de todo el sistema es uno de los peores que ha vivido Ecuador. Y es difícil pensar en que esto se pueda modificar en el mediano plazo por esta crisis de alternativa de la que estamos hablando. Y sobre la base de esto último, Caroline, y ya estando a nada del 2023, que sin duda estará marcado por las elecciones de autoridades seccionales, el propio referéndum, amenazas quizá de movilizaciones que siguen latentes, ¿cómo nos proyectamos como país de cara a un nuevo año y con todo el contexto que ya hemos descrito? Ya quisiera uno tener la bolita esta de cristal. Es una pregunta compleja. A ver, partamos primero porque cualquier proyección política va a ser después de mayo, ¿no? ¿Por qué después de mayo? Porque primero hay que ver qué sucede el 5 de febrero, tanto a nivel seccional, pero también con una consulta popular que está hecha para no perder, ¿no? Entonces, todo aquello que sea menos del 100% va a jugar en contra del presidente y del gobierno, porque el tipo de preguntas como están construidas es como alguna vez se hizo en Cuenca una encuestilla de esas que hay, ¿no? Dice, ¿usted le gustaría proteger el agua? Me acuerdo cuando estaba en moda el tema minero, en fin. Y el 90% de la población dijo que quería cuidar el agua. O sea, la pregunta estaba así, ¿está usted de acuerdo con cuidar el agua? La Paulina debe estar riéndose con una pregunta como esa. Mi pregunta a la gente que publicaba la encuesta es, ¿y qué pasa con el 10%? O sea, ¿cómo no quieres cuidar el agua, no? Entonces, a veces nos atrevemos a hacer preguntas en donde lo obvio resulta claro y, sin embargo, se hacen consultas con millones de dólares de por medio. Claro, yo sé que hay una discusión mucho más de fondo de la broma de la que yo estoy dando en este momento, y es porque la consulta ha sido planteada como para asegurar el tema de seguridad. Allá otra discusión y otro debate se podrá tener si alguna de esas 8 preguntas ataca directamente a esos problemas. Esa es otra circunstancia. Pero es febrero un mes importante en términos concretos de lo político, y habrá que esperar los resultados de esa consulta, los resultados de las seccionales, la posición de las nuevas autoridades, que será obviamente un par de meses después, y entonces corre, diremos así, como un año político frente a un escenario más claro. Un escenario en el que además las fuerzas, una vez que se hayan ajustado con la renovación de los cargos en la Asamblea, las fuerzas, una vez que se hayan ajustado, tendrán más claridad en la agenda. Por ejemplo, a propósito de la representación que la CONAIE tiene como fuerza política en el país, ellos me imagino que tendrán cuidado de esta agenda antes de pronunciarse ya públicamente sobre uno u otro tema. Entonces, habrá que esperar un poco de meses sobre esos resultados, asumiendo que bajo la problemática que este momento los escenarios nos muestran, que es el tema de seguridad, la principal prioridad, yo le incluiría ya el tema económico como que va a comenzar a hacer presión, inclusive por lo que se menciona que a nivel internacional la crisis económica va a comenzar a golpear con más fuerza. Entonces, la agenda gubernamental debería comenzar a mostrar resultados mucho más concretos en materia de seguridad, ya no solamente el discurso amplio, genérico,
sino una situación mucho más concreta, es que no encuentro otra palabra, en la que puedan los ciudadanos encontrar algo más de tranquilidad, al menos algo de certezas. La forma de gestionar crisis, por lo general, es entregándole a la ciudadanía certezas, certidumbre, borrando un poco la condición de incertidumbre que por lo general una crisis presenta. Y en este momento, cuando la inseguridad está en esta situación tan fuerte, 60% lo tiene como principal preocupación, el gobierno necesita entregar muchas más certezas que lo que la consulta popular le pueda generar, porque le ayudará en el discurso, pero en los hechos concretos no, mientras los asesinatos se sigan dando, mientras la violencia se siga presentando. Así que la agenda va a estar compleja y además un poco retardada, insisto, por esta dinámica política que vamos a estar viendo. Carlos Coronel, el referéndum constitucional podría configurar un antes y un después de la imagen, de la calificación, de la credibilidad del derrotero del presidente Lasso, dependiendo incluso del resultado. Pregunto. No sé si solamente del resultado, sin duda puede convertirse en un punto de inflexión. Digamos, cualquier gobernante que gana una elección la puede capitalizar, al menos en términos de su discurso, de su narrativa. Creo yo que adicional a eso será un punto de inflexión en la medida en que el gobierno logre ejecutar los resultados de esa consulta popular. Pongamos los dos escenarios básicos, que gane o que pierda la consulta popular. ¿Qué pasa si gana? Tiene que operar esos 8 temas. Tiene que convertirlos en política pública. O sea, tiene que asignarles un presupuesto y ejecutar ese presupuesto. Asignarles una persona o una unidad administrativa responsable y pedirle resultados de su unidad administrativa. Eso tendría que suceder si es que gana. Ahora, si es que no gana, ¿qué va a pasar? ¿Va a dejar de atender esos temas? No puede dejar de atender esos temas porque justamente es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía el resolver o al menos contener los problemas de seguridad. Y creo que allí, además, hay un desafío en términos de vocería, porque cuando se establece la vocería en términos de una dicotomía de bien y mal, ¿no es cierto?, de la narcopolítica versus la no narcopolítica, resulta que la ciudadanía se llena más de incertidumbre y de temor que de certezas, porque no sabes para dónde estás luchando, ¿no? Porque es un enemigo así súper incierto, como nos lo demostraron los vehículos incendiados en las gasolineras de Santo Domingo, los UPCs incendiados en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, etcétera. Entonces, creo que ahí además hay un desafío específico de afinar esa vocería, añadiéndole, por supuesto, la gestión. Entonces, puede ser un punto de inflexión en la medida en que se logre gestionar. Ahora, el gobierno no debe dejar, digamos, de pensar el escenario alternativo, que es perder la consulta o perder alguna de las preguntas de la consulta. ¿Qué va a hacer en ese escenario? ¿No va a atender esos temas? Yo creo que no puede desentenderse de esos temas. Y añadiendo un poco los elementos de presupuesto, refería a algo, Carolina, que es cierto, ¿no es cierto?, que muchas, no solo vocerías, sino que los indicadores financieros de nivel internacional están detectando, y es un periodo de contracción de la economía, digamos, para ser generoso. Concretamente va a haber menos plata y menos mercancía circulando en el mundo. La forma o la receta que generalmente para economías como la ecuatoriana, que son altamente dependientes y tal, es una alta inversión pública para poder sostener eso. Esa alta inversión pública no existe o no ha existido. Y de hecho yo creo que viendo el plan de gobierno del presidente Lasso, no es una forma de la gestión política que él espera o que él ha decidido. Creo que sí el gobierno debe sentarse a reflexionar sobre este contexto económico mundial para ver qué hacen en 2023 y 2024 para enfrentar esta crisis como país. Y finalmente, para ese punto de inflexión, sin duda hay que hacer una mejor gestión política, ¿no? Esa mejor gestión política tiene además una multiplicidad de actores. No solamente está el legislativo, no solamente están las otras funciones del Estado, están, por supuesto, los gobiernos seccionales y en última instancia porque se entiende que para eso está la representatividad, la representación, el sistema de representación. Pero si eso no funciona, están directamente las oportunidades siempre de conversación, de diálogo directo con la ciudadanía. Yo por eso rescato y siempre soy muy insistente en esas mesas de diálogo con la CONAIE. Es decir, sí, tuvimos un enfrentamiento muy fuerte como sociedad, no solamente como gobierno, digamos, enfrentamiento o un conflicto entre gobierno y CONAIE, sino es en conjunto, la sociedad es la que presenta este conflicto. Si tenemos o tuvimos la posibilidad de conversar
Creo que es una posibilidad política enorme que el gobierno debería gestionar adecuadamente para justamente, no sé si le interese, pero mejorar sus calificaciones a nivel de percepción de opinión pública, pero sobre todo gestionar ese encuentro que decía yo. Yo empezaba esta conversación planteándole, bueno, ¿qué es el encuentro para usted, señor presidente? ¿Qué es el encuentro para los distintos ministros? ¿Qué es el encuentro para la cartera de Agricultura? ¿Qué es el encuentro para el Ministerio de Finanzas? Y creo que si se desea resolver ese encuentro, pues sin duda hay que hacer gestión presupuestaria, hay que hacer gestión política y, en definitiva, hay que hacer una gestión que le genere certezas a la ciudadanía antes que temor e incertidumbre. 8:03 a.m. Estamos ya en la recta final de este diálogo y quiero pedir de manera muy breve, en un minuto a cada uno, sus conclusiones finales. Comienzo con usted, Paulina. Sí, yo creo que el primer trimestre, contrario de lo que se señala que se posterga, yo creo que es definitivo. Es definitivo en la medida en que las seccionales van a marcar la posibilidad de que las fuerzas políticas tengan una distinta ubicación en el territorio. Pregunta muy breve: si el Partido Social Cristiano gana o no gana la alcaldía de Guayaquil y la prefectura de Guayas, hace una diferencia importante. Si la Revolución Ciudadana mantiene o no mantiene prefectura en Manabí o Pichincha, hace otra diferencia importante. Si Pachacuti tiene o no tiene incidencia en Sierra Central, en Amazonía, hace otra diferencia importante. Es fundamental esto en el tablero. 2, la consulta popular abre una interrogante clave sobre cómo estas fuerzas políticas tienen o no tienen, insisto, la vocación de marcar una distancia o de disimular sus diferencias con el gobierno. Son 8 preguntas, que cada una de estas tiene una implicación clave en términos políticos e institucionales, y por lo tanto habrá que interrogarse sobre cuál es su posición. La consulta nuevamente delinea también el tablero político. Estas 2 me parece que son fundamentales y que en ese sentido vamos a tener un arranque del primer trimestre que nos va a marcar en buena medida cuál va a ser el relacionamiento entre estas fuerzas políticas y cómo se asientan además en términos de territorio y en términos de representación. Reflexión final en un minuto, Carolina Ávila Nieto. Justo a eso me refería Paulina. O sea, para mí la agenda parte desde el 5 de febrero, gracias a los resultados que tú muy bien acabas de manifestar. Y es verdad, o sea, lo que nos jugamos estas próximas semanas son importantes. Yo espero sinceramente que el año 2023 pueda dar un giro hacia lo que se ha resumido en el 2022. Es un año el 2022, el que está terminando, que se ha conducido por inercia, si tú quieres, que no ha logrado tener consecuencias concretas, inclusive salvando la movilización de junio. Ha sido un año poco trascendente, como lo mencioné al inicio. De manera que esperamos que en el 2022, teniendo la agenda más clara a partir del resultado del 5 de febrero, se pueda sobre todo tener mejor contención, mejores resultados, mucho más concretos, y en donde el bienestar y la vida social y política del país pueda tener en 12 meses más un resultado mucho más optimista que las cifras que hasta ahora estamos teniendo. Espero, anhelo, tal vez de manera ingenua, tal vez porque es diciembre a propósito de lo que acabamos de comentar, pero en verdad sería interesante comenzar a analizar mejores resultados para el próximo año. Carlos Coronel, reflexión final en un minuto. Bueno, yo creo que primero siempre hay que ser optimista como forma de vida. Lo que se esperaría, digamos, es que el gobierno, como consecuencia o acumulado de algunas operaciones políticas y administrativas, logre resultados. No sé si puede gestionar resultados a nivel de resolver todas estas cuestiones que hemos conversado, pero eventualmente, por ejemplo, si se logra resolver en alguna medida la crisis carcelaria, es ya un mensaje importante para el país. Si en alguna medida se logra contener los problemas de seguridad, es ya un resultado importante para el país. Las elecciones seccionales son muy, muy importantes para empezar el año, para entrar en el 2023. Como decía hace un momento, porque el buen urbanismo hace buena calidad de vida, el mal urbanismo hace mala calidad de vida, y tenemos muchos ejemplos de ciudades que van en una dirección o en otra dirección en este país. Y bueno, finalmente nunca está de más decir que tengan un feliz año 2023, que siempre tengan ímpetu, alegría y siempre desafíos importantes por resolver, y la alegría y la inteligencia para resolverlos. Lo propio para usted, Carlos, para Carolina Ávila, para Paulina Recalde, y gracias, de verdad, valoro mucho, a nombre del equipo de A Primera Hora, la predisposición que siempre tienen ustedes para conversar con este espacio. Que tengan un
Muy buen cierre del 2022 y por supuesto lo mejor para el nuevo año, para el año 2023. Gracias a Paulina Recalde, a Carolina Ávila Nieto y a Carlos Coronel. Un abrazo, amigos. Gracias. A ustedes, gracias. Muchas gracias, felicidades. Muy amables, gracias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.